Buenas tardes, estudiantes de segundo bachillerato. Este año vamos a ver la asignatura de Historia. Quien les habla es Blanca Toledo. El objetivo es estudiar, analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. La historia busca el conocimiento verdadero del pasado y estudia solo aquellos hechos que tienen cierta importancia. La historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado y presente, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y trascendencia. El protagonista de la historia, el hombre. Vemos al viejo continente. Él nos ha dado la base para diferenciar las expresiones y manifestaciones culturales a través del arte, la convivencia, la participación ciudadana. El viejo mundo consiste en aquellas partes de la tierra conocidas por los europeos antes de los viajes de Cristóbal Colón, Europa, Asia, África y las islas circundantes. El término es el opuesto a Nuevo Mundo, que da a entender América y Oceanía. En las teorías sobre el origen del hombre, el deseo del hombre por conocer sus orígenes le ha llevado ya desde épocas remotas y entre las diversas culturas a formar una serie de teorías místicas que suelen tener en común una idea de que el hombre ha sido creado por un ser superior a partir de una materia determinada con una forma inmutable y para servir y obedecer a su creador. La prehistoria encontramos la aparición de la escritura. Esta es una parte de la historia del ser humano que estudia la vida del hombre primitivo desde su presencia en la tierra hasta la aparición de la escritura. Este es el periodo más largo del desarrollo de la humanidad. En esta etapa se realizaron los primeros avances como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. La Edad Antigua empieza con la aparición de la escritura y se destaca por la finalización de la prehistoria. En esta época comenzaron a surgir poderes políticos centralizados, también el desarrollo del comercio cultural y artístico. Desde el nacimiento de Jesús a finales de la Edad Antigua, los años han empezado a contarse desde cero. Este acuerdo fue establecido por el sabio Dionisio el Exiguo. En ese entonces también fue la fundación de Roma. Las invasiones germanas ocurrieron en el siglo V, en donde se vio afectado el Imperio Romano de Occidente, donde ocuparon gran parte de su territorio, apoderándose de su herencia, costumbres y culturas. Las invasiones árabes comenzaron a expandirse desde la península de Arabia y adueñarse del Imperio Romano de Oriente. Esto encuentran ustedes en la página 11 de su historia. Encontramos la cronología de la evolución del hombre. Vemos que la evolución humana u hominización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos, del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos, Homo sapiens. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano, las especies del linaje homínino y los chimpancés. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos, nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del género Homo.
antes de nosotros y algunas durante nuestra prehistoria, existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noreste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras el otro migró a la llanura. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser luego manos capaces de sostener herramientas. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras ciencias semejantes, pero sobre todo gracias al surgimiento de los estudios de Charles Darwin y de la teoría del origen de las especies, que vino a suplantar al creacionismo o a la generación espontánea como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. Vemos en el cuadro al homínido. Se consideran homínidos a todos aquellos primates que son antepasados del hombre, además de incluirlo también a él. Los homínidos u homínidos constituyen la subtribu de primates que se caracteriza por la postura erguida y por la locomoción bípeda. En este caso, la única especie que sobrevive es el Homo sapiens. Los homínidos como subtribu de primates surgieron hasta unos 6 millones de años o 1 millón de años más atrás, es decir, hasta 7 millones de años. Habría existido un ancestro común entre el chimpancé y el ser humano. El término homínido es de especial importancia para aprender y conocer la real historia de la evolución del ser humano. El Australopithecus, primeros primates en caminar erguidos, fueron un grupo variado y exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época, viéndose obligados a abandonar la dieta vegetariana y empezar a cazar, dando así origen al género Homo. De esta especie se conservan los esqueletos bastante completos, como la famosa Lucy. El Homo habilis fue descubierto y nombrado en la década de los 60 y se supone que pobló África hace 2 millones de años. Se consideró la primera especie humana. Su cerebro era mayor que el de su predecesor, el Australopithecus, que aunque caminaba erguido, todavía no se sabe si pasaba gran parte del tiempo en las copas de los árboles. Sus descubridores afirman que el Homo habilis se comportaba de un modo humano. Produjo herramientas de piedra, por lo que se le denomina hombre hábil. Décadas más tarde, cuando se descubrió que sus antepasados también construían herramientas y que su forma de andar no se corresponde con la de evoluciones anteriores, su humanidad se puso en entredicho, pero una población suya podría haber dado lugar a la primera especie humana que no se presta a discusión. El Homo erectus se cree que se extinguió hace 1,5 millones de años. El Homo neanderthalensis, el primer humano primitivo en ser descubierto hace casi 200 años, concretamente en 1829, varias décadas antes de que Darwin expusiera su teoría de la evolución por selección natural. Mucho más joven que los anteriores, apareció en Eurasia hace aproximadamente 200.000 años y se extinguió hace unos 40.000 años. Es la especie humana más estudiada. Los investigadores han encontrado huesos de cientos de neandertales en países de Europa, Asia Occidental y Asia Central.
A los neandertales se les considera primos de nuestra especie, Homo sapiens. Ambas parecen haber compartido un mismo padre, un humano temprano que algunos investigadores llaman Homo heidelbergensis, que a su vez era probablemente un descendiente del Homo erectus. Los investigadores han sabido que esta especie podía controlar el fuego, quizás aprovechando los producidos por los relámpagos. Evidencias recientes sugieren que también pueden haber utilizado el conocimiento de las propiedades químicas de los minerales de su entorno para iniciar sus propios incendios. Se sabe también que esta especie fabricaba sofisticadas herramientas de piedra y hueso, se automedicaba y hacía sus propias joyas. Además, recientes artículos asumen que practicaban el canibalismo. El Homo erectus, descubierto mucho antes, en 1891, a diferencia del Homo habilis, no hay duda que mostraba una apariencia y un comportamiento similares a los humanos. Utilizó sus largas piernas para salir de África, donde evolucionó hace 2 millones de años, y pudo así extenderse a través de Eurasia, convirtiéndose en la primera especie humana que se sabe que ha migrado largas distancias. La fecha de su extinción es debatida, pero estimaciones recientes sugieren que pueden haber desaparecido hace unos 143.000 años. Probablemente fue también el primer homínido en aprender cómo controlar el fuego y en cocinar alimentos. Estas innovaciones pudieron haber ayudado al Homo erectus y sus descendientes a mejorar la calidad nutricional de su dieta, abriendo el camino para la evolución de los cerebros más grandes que dieron lugar a un comportamiento aún más sofisticado. El Homo sapiens, el ser humano como lo conocemos, surgió en dos tandas. La premoderna, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos, con frente vertical y bóveda alta, aparecidos en África, Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica, principalmente hace 315.000 a 100.000 años. Y luego están los humanos modernos, dotados de comportamiento y fisionomía moderna, y cuyos primeros restos datan de hace 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo y deviniendo en la humanidad que conocemos hoy. A pesar de todo el ingenio de las especies humanas anteriores, ninguna parece haber podido competir con la sofisticación tecnológica y artística de nuestra especie. A nivel físico, nuestra especie podría no parecer muy diferente de sus predecesoras, como los neandertales, con quienes se mezclaron sobre todo en Europa, pero las diferencias en el cerebro, emocionales e intelectuales, podrían explicar por qué todas las demás especies humanas antiguas se extinguieron. Desde hace unos 40.000 años, la nuestra es la última especie humana que sobrevive en la Tierra. A continuación observemos las siguientes diapositivas.
Recuerda que la evolución no es lineal. Más bien es en forma de árbol. El siguiente pensamiento. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. En la última diapositiva ustedes van a encontrar los links de los videos acerca de la materia, las páginas de deberes o lecciones y sobre todo lean siempre el libro de historia. Que tengan todos una excelente tarde.